Me llamo Lauren. Tengo 32 años, y 5 horas después de un viaje directo por la autopista, todavía estaba ensayando charlas triviales y educadas en mi cabeza cuando entré en el camino de entrada de mis padres e inmediatamente me di cuenta de que no importaría. Porque la puerta principal apenas se abrió antes de que mi padre me clavara una pila de platos pesados en las manos como si yo fuera el personal de catering y dijera, la novia de tu hermano estará aquí en cualquier momento. No le estropees esto. Lo cual en nuestra familia es solo otra forma de decir, tú eres responsable del humor de todos, pero nadie es responsable del tuyo. Ni siquiera me había quitado el abrigo aún. Mi coche seguía haciendo un tic-tac fuera por el viaje cuando él señaló el comedor y me dijo que reajustara todo porque, esto tiene que verse bien esta noche. Luego se fue para esperar a mi hermano mayor como si esto fuera una especie de presentación a inversores y no una cena familiar. Mantuve la boca cerrada porque eso es lo que siempre he hecho en esa casa, llevaba los platos a la mesa, empezaba a cambiar los platos de uso diario por los buenos que nunca usaban cuando solo estaba yo. Y trataba de no pensar en cómo mis padres tratan mi carrera como un pasatiempo secundario mientras despejan su calendario para cada ascenso de mi hermano. Para cuando mi madre llamó desde el pasillo diciendo que su pareja estrella había llegado, mis manos ya estaban llenas con una fuente de servir, mi abrigo seguía colgado en una silla, y mi papel para la noche ya estaba decidido sin que nadie me preguntara qué quería. La puerta principal se abrió, la gente empezó a aplaudir como si fuera una fiesta sorpresa. Mi hermano entró, confiado como siempre, con esta mujer a su lado, y tan pronto como ella cruzó el umbral, sus ojos pasaron directamente por encima de todos los demás y se fijaron en mí. Resoplido, dejó de moverse allí mismo en la entrada, el color se le escurría de la cara como si estuviera mirando un fantasma y no a la ayuda de la familia. Antes de que te diga lo que dijo y lo que pasó después de que me fuera, dime, ¿qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás mirando? Tengo curiosidad por ver lo lejos que viajará esta historia. Por un segundo, nadie pareció darse cuenta de que ella se había quedado quieta. Mi hermano mantuvo su mano en su espalda, presentándola a mis padres y a un par de amigos de mi padre como si fuera la invitada de honor en un banquete de premios. Pero yo estaba lo suficientemente cerca como para ver cómo sus dedos se apretaron alrededor de la correa de su bolso cuando sus ojos se encontraron de nuevo con los míos. Como si estuviera tratando de ubicarme en un entorno completamente diferente al vestíbulo suburbano con una alfombra de pasillo y un retrato familiar en la pared. Suavizó su rostro un momento después como si hubiera activado un interruptor y dejó que mi hermano la guiara al salón mientras yo me quedaba a medias en el comedor, a medias en el pasillo. Sosteniendo una fuente de servir y preguntándome dónde en mi vida podría haberme cruzado con esta mujer tan profundamente que verme aquí la perturbaría. Si echaras un vistazo a mi currículum, soy solo una trabajadora social clínica licenciada en un centro de consejería sin fines de lucro en Indianápolis. Me encuentro con niños que han pasado por los peores días de sus vidas y me siento con ellos semana tras semana hasta que esos días dejan de dominar toda su historia. Lo cual no es el tipo de trabajo que suena impresionante para el tipo de hombre que mide el éxito en horas facturables y bonificaciones, como mi padre. En su versión de las cosas, mi hermano mayor es la medida. El que estudió administración de empresas, aceptó el trabajo de consultoría, le envía enlaces a artículos sobre tendencias del mercado. Mientras que yo soy la que nunca lo descifró del todo y ahora hace trabajo emocional financiado principalmente por subvenciones y donaciones, lo cual le gusta mencionar con una media sonrisa cada vez que alguien pregunta por sus hijos. Por eso, cuando entré esa noche y me empujó los platos, no discutí, porque hemos estado siguiendo ese guión desde que era lo suficientemente alta como para alcanzar el mostrador, yo haciendo que las cosas fueran agradables en silencio para que él pudiera estar orgulloso del hijo que realmente importa. Mientras sacaba la vajilla más pesada que guardaba en el armario para ocasiones especiales, él volvió para mirar por encima de mi hombro. Me dijo que cambiara las servilletas por las de lino y que pusiera las copas de vino en cada asiento porque la novia de Daniel trabaja en un bufete de abogados y queremos que esto se sienta elegante. Y las palabras, queremos que esto se sienta elegante, resonaron en mi pecho como una broma sin gracia, porque he estado comiendo en platos desportillados en ese comedor durante años sin que nadie pensara que el aspecto de la mesa tuviera algo que ver conmigo. Mi madre se movía por la cocina, revisando el jamón, preguntándome sin realmente mirarme si podía vigilar los panecillos, ya asumiendo que yo sería la que correría de un lado a otro del horno a la mesa el resto de la noche, mientras mi padre se adentraba en el salón para saludar a Alan. Su socio de negocios, con el tipo de risa grande y abierta que reserva para la gente que respeta.
para cuando el resto de la familia extendida había llegado poco a poco, bromeando sobre el tráfico y el frío, yo había contado las sillas 2 veces, había dispuesto los cubiertos, había emparejado las copas de vino, y mi lugar en la mesa, como de costumbre, estaba en el extremo más alejado. Cerca de la puerta batiente de la cocina. Estaba lo suficientemente cerca como para levantarme si alguien necesitaba más ensalada o abrir otra botella, lo suficientemente lejos como para que mi padre no me incluyera accidentalmente en ninguna historia que lo presentara como un patriarca exitoso. Cuando mi hermano finalmente trajo a su novia para que conociera a mi hermana, me sequé rápidamente las manos con un paño de cocina, preparándome para la charla trivial educada habitual y quizás una pregunta sobre mi viaje. Pero tan pronto como ella estuvo lo suficientemente cerca como para verme de verdad, observé cómo la reconocía, sus ojos se abrieron un poco, la boca se le abría como si fuera a decir mi nombre, pero se contuvo. Porque nadie en esa habitación sabía que ya habíamos compartido conversaciones completamente diferentes meses antes. Lauren, dijo mi hermano, todo sonrisas. Esta es mi novia. Y dijo su nombre, pero lo que recordé fue la forma en que su apretón de mano no coincidía con la presentación casual. Fue más firme, intencionado, como si me estuviera pasando un mensaje que el resto de la habitación no podía leer. Y cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo que había sido con mis padres, medida de una manera que me hizo acelerar el corazón incluso antes de que terminara de decir, es un placer conocerte finalmente. Pasé los primeros 20 minutos de la cena fingiendo no darme cuenta de que cada vez que la conversación se alejaba de ella y Daniel, sus ojos se deslizaban por la mesa hacia mí, no con lástima, más bien como alguien que comprueba que un objeto frágil en un estante alto no ha empezado a caerse. Se pasaron los platos, mi madre preguntó por su apartamento, mi padre intervino para preguntar por los grandes clientes de su bufete. Alan intervino con alguna historia sobre un trato que él y mi padre habían cerrado esa semana, y yo mantuve una mano en mi tenedor y un dedo en el borde de mi silla, lista para levantarme si alguien necesitaba más salsa. Cuando un primo se volvió hacia mí y me preguntó qué había estado haciendo en el trabajo, debería haber sido un momento simple, una oportunidad para hablar sobre los niños que veo en el centro de consejería, cómo dibujan sus pesadillas antes de que aprendamos a ponerles palabras. Pero apenas logré decir, trabajo con niños en una clínica de trauma. Antes de que mi padre me interrumpiera, riendo un poco, diciendo, ella hace cosas de consejería en esta organización sin fines de lucro. Es casi como trabajo voluntario. Tiene un gran corazón. Y la mesa se rió educadamente como si me hubiera hecho un cumplido. Sentí que mis mejillas se calentaban, no porque me avergonzara de lo que hago, sino porque la forma en que dijo casi como trabajo voluntario borró los años de estudio, las noches de guardia en el hospital. Los días que he vuelto a casa agotada de escuchar a los niños describir cosas de las que los adultos deberían haberlos protegido. Y aún así, por costumbre, lo tragué y me concentré en mi plato, decidiendo de nuevo que discutir con él en público solo me haría parecer dramática. Unos minutos después, alguien le preguntó a Daniel sobre su trabajo, y mi padre se enderezó como un entrenador en una conferencia de prensa, hablando de clientes impresionantes y viajando para grandes reuniones de estrategia. Soltando cifras sobre su salario que Daniel nunca había dicho realmente en esta mesa, usando palabras como motivado y líder que nunca le había escuchado aplicar a mí. Luego, la hermana mayor de Susan, que había bebido suficiente vino como para ser honesta, dijo, debes estar orgulloso de ambos. Y esa pregunta, tan normal en la mayoría de las familias, cayó en medio de nuestra mesa como un examen para el que mi padre no había estudiado. Dudó el tiempo suficiente para que yo lo notara, luego dijo, Daniel realmente ha construido algo sólido para sí mismo, y se lanzó a un mini discurso sobre su carrera. Luego añadió con una mirada hacia mi lado de la mesa, y Lauren también está haciendo lo suyo, a su manera. Lo cual sonó suave, pero llevaba la misma implicación que siempre, que lo que yo hacía no contaba en la columna de cosas que justificaban su alarde. Escuché un pequeño tintineo metálico del otro lado de la mesa y vi que la novia de mi hermano había dejado su tenedor, sus nudillos blancos alrededor del tallo de su copa, y por primera vez en toda la noche, no estaba mirando a Daniel ni a mis padres. Estaba mirando directamente a mi padre. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo ella, su voz firme pero lo suficientemente aguda como para que las conversaciones paralelas se apagaran sin que nadie dijera silencio. Y cuando mi padre dijo, claro, con ese tono cortés que usaba con los clientes, ella preguntó, ¿sabes realmente lo que ella hace? La sala se quedó tan quieta que pude oír la calefacción encenderse en el pasillo.
Mi padre empezó a decir, acabo de decirte, y ella negó con la cabeza, interrumpiéndolo de una manera que me revolvió el estómago, porque nadie, ni siquiera mi madre, lo había interrumpido nunca en esa mesa. No, dijo ella, sus ojos no se apartaron de los suyos. No pregunto qué crees que hace. Pregunto si sabes lo que su trabajo ha significado para personas como yo, porque yo sí lo sé. Y no puedo sentarme aquí y escucharte hablar de ello como si fuera un proyecto secundario. Mi tenedor de repente se sintió pesado en mi mano porque en ese momento me di cuenta de dónde la conocía. No de un encuentro casual, sino de la sala de espera de nuestro centro, de la forma en que solía pasear mientras una niña se sentaba fuera de la puerta de mi oficina, muda y rígida después de que un incendio en su casa se llevara todo lo que conocía. Mi hermana pequeña Ava, continuó, finalmente diciendo su nombre en voz alta en el comedor perfectamente arreglado de mis padres, no habló una sola palabra durante casi un año después de que nuestra casa se quemara. Ni a mí, ni a mis padres, a nadie, hasta que conoció a Lauren, quien se presentaba para ella 2 veces por semana, se sentaba en el suelo mientras Ava destrozaba papel o se escondía debajo de la mesa. Y de alguna manera hizo que, se aclara la garganta, esa habitación se sintiera lo suficientemente segura como para que un día mi hermana levantara la vista y dijera, más rotuladores. Cole y yo nunca olvidaremos esa frase mientras vivamos. La gente como mi padre suele ser muy buena inventando una historia en el momento. El resoplido puede convertir una cimentación agrietada en carácter, un cliente perdido en reenfocar nuestra cartera. Pero mientras la novia de mi hermano describía cómo se sentaba en nuestro vestíbulo mientras Ava se negaba a hacer contacto visual con nadie mientras hablaba de que yo traía cajas de títeres y tarjetas con imágenes, de cómo yo le diría a Ava que no tenía que hablar hasta que quisiera. Solo asentir o señalar o apretar una pelota antiestrés, observé algo que nunca antes había visto en su cara. No tenía nada que decir. La primera vez que Ava volvió a decir mi nombre, le dijo a la mesa, sus ojos ahora brillantes pero sin apartarse de mi padre, ni siquiera fui yo la que estaba en la habitación, fue Lauren. Ella me envió un mensaje de texto después, y me senté en ese estacionamiento y lloré porque la voz de mi hermana no se había ido. Solo estaba esperando a alguien lo suficientemente paciente como para sentarse con ella en la oscuridad sin convertirlo en algo personal. Y luego exhaló como si hubiera estado conteniendo esto durante meses. Así que cuando llamas a eso básicamente consejería voluntaria, me estás diciendo que lo que devolvió a mi hermana a nosotros no es un trabajo real. Mi madre miró fijamente el centro de mesa, como si, al concentrarse lo suficiente en la calabaza de cerámica y las hojas falsas, pudiera teletransportarse a otro lugar. Alan miró entre mi padre y yo con una expresión que tampoco le había visto nunca, una mezcla de incomodidad y curiosidad. Y la cara de Daniel se había relajado. Sus ojos rebotaban de Courtney a mí y a los platos de servir que yo había sacado, como si alguien hubiera corrido una cortina que él no sabía que estaba allí. Mi padre finalmente se aclaró la garganta y dijo, bueno, por supuesto que importa. Yo no quise decir. Pero incluso su voz sonaba más débil. Y cuando intentó reír y decir, ella es buena con los niños. Simplemente nunca tuvo el mismo impulso profesional que Daniel, las palabras revelaron exactamente cuán pequeña estaba dispuesto a hacerme sentir frente a personas que ahora sabían la verdad. ¿Con respeto? No. Dijo Courtney, y la ironía de su fraseo no se me escapó. No tienes idea de lo que hace. Ni siquiera preguntaste por qué nos reconocíamos. Simplemente le dijiste que no arruinara la gran noche de tu hijo mientras ella todavía sostenía los platos. El único sonido después de eso fue el tic-tac del viejo reloj de pared de mis padres y el leve rasguño de la silla de mi primo mientras se movía, incómodo. Y me senté allí con las manos en mi regazo, no porque estuviera siendo obediente, sino porque si me movía, no estaba segura de lo que saldría de mí. La conversación finalmente se reanudó de esa manera falsa y frágil que la gente usa cuando intenta fingir que no pasó nada. Alan empezó a hablar en voz alta sobre un nuevo restaurante. Mi tía comentó sobre las batatas. Pero el aire en la habitación se sentía diferente, como si se hubiera abierto una ventana en una casa que había estado sellada durante años. Cuando los platos comenzaron a vaciarse y mi cuerpo se puso en piloto automático, comencé a empujar mi silla hacia atrás, lista para apilar platos como siempre lo hacía. Sin embargo, a mitad de camino, algo en mi columna vertebral se tensó. Vi mi propia mano extendiéndose para tomar mi plato y la detuve.
Durante 3 décadas, yo había sido la que se levantaba, la que sabía dónde estaba el papel de aluminio, la que tranquilamente llenaba el lavavajillas mientras todos los demás debatían política en el salón. Y en ese segundo, me di cuenta de que nadie me había asignado ese trabajo. Acababa de aprender que permanecer sentada significaba soportar el silencio más pesado de ser visiblemente inútil. Me senté de nuevo, lentamente, y sentí que 10 pares de ojos seguían el movimiento, aunque nadie dijo una palabra. El paño de cocina que me había pasado por el cinturón mientras rociaba el jamón todavía estaba allí, una pequeña insignia de la camarera no remunerada en la que me había convertido, y lo saqué, lo doblé una vez, luego otra vez, con más cuidado del que merecía la tela. Y lo puse sobre la mesa justo al lado de mi plato. Una silenciosa resignación que de alguna manera resonó más fuerte que si hubiera volteado la mesa. Nadie tomó un plato. Las sobras se enfriaron delante de nosotros. La mano de mi madre se deslizó hacia la pila de platos y luego volvió a caer en su regazo. Y por primera vez en esa casa, el desorden se quedó exactamente donde estaba mientras mi padre miraba el paño manchado como si fuera una prueba en un caso por el que no sabía que estaba siendo juzgado. El murmullo de charla trivial a medias me siguió mientras salía por la puerta principal y al porche, el frío de la noche de Ohio cortando el calor que se había acumulado bajo mi piel en esa mesa. Y me senté en el escalón superior porque estar de pie sentía como si pudiera empezar a pasear y no parar nunca. Mis dedos estaban entrelazados tan fuertemente que me dolían los nudillos. Pude oír armarios abriéndose en la cocina detrás de mí, alguien finalmente empezando a encargarse de los platos. Y el sonido era tan poco familiar que por un segundo no lo reconocí como mi madre moviéndose sin mí como su sombra. La puerta se abrió lentamente una rendija, y luego más. Y la novia de mi hermano se deslizó, envolviéndose con los brazos, pero no de una manera que indicara que tenía frío, sino más bien como si estuviera conteniendo todo lo que acababa de derramarse de ella. Se sentó a mi lado sin preguntar si el espacio estaba ocupado, lo cual aprecié más que si hubiera pronunciado un discurso cuidadoso. Y por un minuto, solo escuchamos el zumbido distante de un coche en la calle de al lado. Probablemente no debería haber hecho eso ahí dentro, dijo finalmente, con los ojos en el patio oscuro. Sé que no es mi familia. Y yo negué con la cabeza al instante porque, fuera lo que fuese ese momento, fue la primera vez que alguien le había dicho a mi padre, a la cara, que su versión de mí era incompleta. Si no lo hubieras dicho, yo nunca lo habría hecho, admití, sorprendida por mi propia honestidad. Habría vuelto a casa esta noche y me habría convencido de que estaba exagerando de nuevo. Ella me contó sobre la noche del incendio como si estuviera sacando recuerdos a través del barro, cómo sus detectores de humo fallaron, cómo lograron salir, pero Ava volvió diferente, silenciosa, manteniendo los ojos en el suelo durante meses. Y cómo, para cuando encontraron nuestro centro a través de una trabajadora social del hospital, sus padres estaban lo suficientemente desesperados como para intentar cualquier cosa. Fuiste la única que no presionó, dijo, girándose para mirarme completamente ahora. Todos los demás seguían haciéndole preguntas que aún no podía responder, pero tú simplemente te sentaste con ella y la dejaste dibujar la misma imagen de nuestra casa una y otra vez hasta que un día añadió personas, a nosotros. Y luego empezó a susurrar cosas como, árbol, y, puerta, mientras tú las etiquetabas. Escuchar a otra persona describir mi trabajo así se sintió casi irreal, como si no pudiera ser yo de quien hablaba, porque en casa de mis padres de alguna manera había internalizado que si algo de lo que hacía importaba, ellos lo habrían visto. Y si no lo hacían, no debía ser significativo. Todavía duerme con ese zorro de peluche que le diste, dijo Courtney, y tuve que tragar con dificultad ante eso. Lo llama su zorro valiente. Y cuando tiene miedo, finge que eres tú sentada en la pequeña silla junto a su cama, diciéndole que no tiene que hablar hasta que esté lista. Miré la calle tranquila, pensando en cuántas noches había dejado el trabajo con el dolor de otras personas cosido al mío, luego había venido aquí y me habían dado una espátula como si esa fuera la única contribución que importaba. Y una pregunta que había mantenido enterrada flotó, ¿cómo sería mi vida si dejara de intentar ganarme el respeto básico en una casa que ya había decidido que no lo merecía? La puerta se abrió de nuevo, y esta vez fue mi hermano. Sus hombros se veían menos cuadrados que cuando había entrado, su habitual confianza fácil aparentemente se había quedado en la mesa. Dudó por un segundo, luego se sentó en el lado opuesto a mí, dejando un espacio educado que se sintió extraño después de décadas de que yo me reorganizara a su alrededor. No sabía lo de Ava,
dijo en voz baja, y yo respondí sin mirarlo. Nunca preguntaste. No había ira en mi voz, solo un hecho simple, y observé cómo trabajaba su mandíbula mientras asimilaba eso. Empezó a decir, ¿sabes cómo es papá?, como si fuera una explicación, y yo lo interrumpí, girándome hacia la hora porque esta parte necesitaba escucharla mirándome a la cara. Esto no es sobre cómo es él. Se trata de que tú te has sentado frente a mí durante años y solo me has preguntado si sigo en esa organización sin fines de lucro y si estoy saliendo con alguien. Como si mi vida fuera solo una nota al margen de la historia principal que ustedes dos cuentan sobre sí mismos. No se apresuró a defenderse, lo cual era nuevo. Simplemente se quedó mirando sus manos, luego dijo, supongo que no quería sacar temas pesados en reuniones familiares. Y las palabras, temas pesados, me hicieron reír una vez, secamente. Porque la idea de que mi vida real contara como un aguafiestas en esa casa decía todo sobre cuya comodidad habíamos sido entrenados para proteger todos. Eres mi hermano, dije, afirmándolo casi como una pregunta. ¿Cómo es que saber lo que hago la mayor parte de mis horas de vigilia es un tema pesado, pero que papá te pregunte sobre tus números trimestrales es una conversación normal en la cena? Courtney se quedó muy quieta entre nosotros, observando, y pude sentir que silenciosamente deseaba que lo entendiera. Pero también sabía que esta era la primera vez que se le pedía que examinara el agua en la que nadaba. Finalmente dijo, lo siento, simple y sin adornos. Pero antes de que eso pudiera aterrizar como un gran punto de inflexión, la luz del porche parpadeó cuando mi madre encendió el interruptor dentro, una señal que había estado usando desde que éramos niños que significaba, entren. Este no es el lugar para el drama. Y me di cuenta de que había terminado de traducir mis necesidades en algo que no incomodaría a nadie. Volver a entrar después de esa conversación se sintió como entrar a un teatro después de que alguien hubiera pausado la película. La escena en el escenario de nuestro comedor congelada en un cuadro incómodo, platos a medio terminar, salsa que se estaba cuajando, mi padre de pie junto al aparador con las manos en las caderas como un gerente inspeccionando un turno que salió mal. Mi madre estaba en el fregadero, enjuagando platos sin mirar hacia arriba, y un par de parientes fingían desplazarse por sus teléfonos mientras claramente escuchaban la siguiente ronda. Pisé el suelo de madera y, por primera vez en mi vida en esa casa, no me dirigí automáticamente hacia la cocina. Caminé directamente por el pasillo en su lugar, hacia la pequeña mesa junto a la puerta principal donde esperaban mis llaves y mi bolso. Lauren, dijo mi padre, con ese tono que usaba cuando quería sonar tranquilo pero controlar la habitación. Y aunque cada parte de mí quería seguir caminando, me detuve, porque lo que dijera a continuación decidiría algo que no podría deshacer. Se acercó, bajó la voz como si fuéramos cómplices en lugar de combatientes, y dijo, no sé qué les pasó a ti y a la novia de tu hermano esta noche, pero hiciste que esta cena girara en torno a ti de una manera que fue completamente innecesaria. El hecho de que pudiera enmarcar todo lo que acababa de pasar como mi reacción exagerada en lugar de sus años de descartarme hizo que algo en mi pecho se pusiera helado. Y cuando añadió, hacemos mucho por ti, dejarte quedar aquí cuando nos visitas, ayudar con tus préstamos estudiantiles cuando podemos. Y este es el respeto que recibimos. Me di cuenta de que realmente veía mi presencia como una deuda que se le debía, no una relación entre dos adultos. Me dijiste que no le arruinara esto a Daniel antes de que siquiera me quitara el abrigo, dije, manteniendo mi voz baja pero mis palabras planas. Nunca le has dicho a él, no le arruines esto a tu hermana. Sabes eso, ¿verdad? Él se mofó. Realmente se mofó, y dijo, él nunca nos ha puesto en una posición en la que pudiera hacerlo. Tú eres la que discute, la que elige estos caminos. Hizo un gesto vago, como si toda mi vida fuera un viaje por carretera cuestionable. Te refieres a un trabajo que no entiendes, dije, sintiéndome extrañamente tranquila. Un trabajo que impidió que una niña de esta ciudad desapareciera en sí misma por completo. Un trabajo que tú redujiste a básicamente voluntario frente a la persona cuya familia me confió a su hija. Por un segundo, algo parecido a la duda parpadeó en sus ojos. Luego el orgullo volvió a su lugar, y espetó, si no te gusta cómo son las cosas aquí, no tienes que seguir viniendo. Esta familia estará bien sin todo este drama. La versión antigua de mí habría escuchado eso como una amenaza, como un desafío del que se suponía que debía retractarme para demostrar que los amaba lo suficiente como para quedarme. Pero de pie allí con mi mano en la correa de mi bolso, lo escuché como permiso,
quizás el único regalo real que me había dado accidentalmente. Tienes razón, dije, y las palabras me sorprendieron incluso a mí por lo firmes que eran. No tengo que seguir viniendo. Su boca se abrió y se cerró porque creo que esperaba una discusión, no un acuerdo, y cuando añadí, he terminado de cocinar, servir y limpiar para personas que ni siquiera pueden decir lo que hago sin convertirlo en una broma. Sus mejillas se pusieron del color que reconocía de cada vez que un trato se había torcido y necesitaba culpar a alguien más. Mi madre se giró del fregadero entonces, con un plato en la mano, los ojos muy abiertos. Lauren, vamos. No hagas esto esta noche, suplicó. Y la quise lo suficiente como para que por un momento mi determinación se tambaleara. Pero luego pensé en Ava, en todos los niños que confiaron en mí para que mantuviera mi palabra en sesión cuando les decía que podían alejarse de las personas que lo serían. Y supe que quedarme me convertiría en una mentirosa, no solo para ellos, sino para mí misma. La abracé, rápida y fuerte, sintiendo que se tensaba con la sorpresa de que yo terminara el abrazo primero, luego recogí mi bolso. Mi padre se apartó de la puerta, lo que probablemente pensó que era una pequeña señal de cortesía. Pero al pasar, murmuró, siempre fuiste demasiado sensible. Y ese último pequeño corte después de todo lo selló para mí más que cualquiera de sus comentarios más fuertes. Salí sin mirar atrás, el aire frío golpeando mi cara como un reinicio. Y cuando cerré la puerta de mi coche, no lloré. No grité. Simplemente me senté allí un minuto con las manos en el volante y me di cuenta de que había terminado de intentar ganarme un lugar en una mesa donde solo me habían invitado a servir. Durante los siguientes meses, las noticias de esa casa me llegaron en fragmentos. No porque yo llamara, sino porque la gente habla. Mi tía mencionó, tomando café, que Alan se había retirado discretamente de un par de empresas conjuntas con mi padre, diciendo que no le gustaba la forma en que hablaba de la gente. Otro primo me dijo que sus padres organizarían el Día de Acción de Gracias ese año porque las cosas se sienten tensas en casa de tus padres. Y Courtney, quien se mantuvo en contacto, me hizo saber que después de esa cena le dijo a Daniel que no podía construir una vida con alguien que no se enfrentara al favoritismo de sus padres. Y él había intentado minimizar todo hasta que ella rompió con él 2 semanas después. Para cuando llegó la primavera, mi calendario se veía diferente a como lo había hecho nunca. Los espacios en blanco donde solían estar las visitas familiares ahora se llenaban con cosas que yo realmente elegía. Noches de juegos con compañeros de trabajo que sabían cómo preguntar sobre mis casos sin entrometerse, caminatas de fin de semana con amigos del centro, una cena regular en casa de los padres de Courtney donde nadie me entregaba un paño de cocina como etiqueta con mi nombre. Un día recibí un correo electrónico de Courtney con una línea de asunto que simplemente decía, Ava quiere invitarte. Y dentro había un folleto para un pequeño evento en la escuela primaria de Ava, una muestra de valentía donde los niños iban a compartir algo en lo que habían trabajado duro, un poema, un breve discurso, una canción. Ella ha estado practicando algo, escribió Courtney. Realmente le gustaría que estuvieras allí, pero solo si quieres. Querer aparecer por las personas que aparecieron por mí se sentía tan diferente de la obligación que había pesado en cada visita a casa de mis padres que dije que sí sin dudarlo, organicé mi horario. Y una semana después me encontré caminando en una cafetería escolar bien iluminada con filas de sillas plegables y arte de papel de construcción en las paredes. A nadie allí le importaba que hubiera conducido desde otro estado. Nadie esperaba que llevara nada excepto a mí misma. Y cuando vi a Courtney guardándome un asiento cerca del frente con una sonrisa que decía, aquí perteneces, algo en mi pecho se relajó que había estado tenso durante años. Los niños pasaron uno por uno, algunos leyendo de tarjetas con notas, otros susurrando al micrófono tan suavemente que los maestros tuvieron que acercarse. Y luego se llamó el nombre de Ava, y se me cortó la respiración, no porque estuviera nerviosa por ella, sino porque sabía lo lejos que había llegado desde esas sesiones silenciosas con papel rasgado y crayones. Subió los 3 escalones al pequeño escenario, agarrando un zorro de peluche en una mano, miró a la sala llena de padres y hermanos y maestros. Y por un momento vi la misma paralización que había visto en los ojos de su hermana cuando entró por primera vez en casa de mis padres, ese instinto de cerrarse bajo toda esa atención. Luego me vio en la tercera fila. Sus hombros se relajaron un poco, como si verme fuera un recordatorio de todas las tardes de miércoles cuando la única persona que la veía dibujar era yo, y se acercó al micrófono. Hola, dijo,
la sola sílaba clara y firme, y la sala estalló en un suave aplauso solo por eso. Pero levantó su mano libre, esperó y continuó. Me llamo Ava, y hace un tiempo dejé de hablar porque tenía miedo todo el tiempo, pero luego conocí a alguien que se sentó conmigo incluso cuando no decía nada. Y ahora puedo decirles que me siento lo suficientemente valiente como para leer esto. Desdobló una hoja de papel, su voz temblaba solo en la primera línea del corto poema que había escrito sobre fuego y agua y lugares seguros. Y cuando terminó, hizo algo que me deshizo más de lo que cualquier reunión emotiva podría haber hecho. Se giró del micrófono, corrió directamente del escenario hacia donde yo estaba sentada, me rodeó el cuello con sus brazos y susurró, «Gracias, Lauren», justo en mi oído. Nadie en esa cafetería sabía que mi padre alguna vez llamó a lo que hago básicamente voluntario. Nadie allí me comparó con un hermano más exitoso. Simplemente vieron a una niña usando su voz y a la adulta a quien había elegido agradecer. Y en ese momento, la balanza que había estado usando para medir mi propio valor finalmente se inclinó para siempre. Más tarde, con platos de papel de pastel de plancha en la mesa de la cocina de los padres de Courtney, su madre me preguntó sobre mi trabajo de una manera que dejó claro que realmente quería entender. Su padre bromeó diciendo que si la gente como yo cobrara lo que valemos, familias como las suyas nunca podrían permitírselo. Y la única vez que alguien mencionó a mis padres fue cuando Courtney dijo en voz baja, «Siento que no puedan verte como nosotros te vemos». Y me di cuenta de que no lo sentía. Estaba triste por la versión de ellos que podría haber sido capaz de crecer, pero las personas reales, las que eligieron su comodidad por encima de mi dignidad una y otra vez, ahora estaban viviendo con las consecuencias naturales de esas decisiones. Un círculo de amigos que se encogía a medida que Alan trasladaba su negocio a otro lugar, mesas de vacaciones con más sillas vacías que llenas, un hijo de vuelta en su dormitorio de infancia, enojado e inquieto. Preguntándose por qué el mundo no se doblaba para él como siempre lo habían hecho sus padres. Todavía escuchaba fragmentos y piezas, como mi madre empezó a insinuar en Facebook que extrañaba a su hija, como mi padre se quejaba a cualquiera que quisiera escuchar que los niños de hoy en día son desagradecidos. Pero no respondí los mensajes de texto vagos ni los mensajes de voz empapados de culpa porque finalmente había aprendido que amar a alguien no significa darles un asiento de primera fila para que te hagan daño. En mis sesiones, cuando los adolescentes me contaban sobre padres que menospreciaban sus sueños o hermanos que ocupaban todo el aire de la habitación, dejé de suavizar mi lenguaje sobre los límites. Podía mirarlos a los ojos y decir, tienes permitido construir una vida donde no seas el personaje de fondo. Y no, estaba hablando desde algo más que la teoría. Algunas personas dirán, pero son tu familia, como si esa frase fuera suficiente para cancelar años de ser invisible. Mi respuesta ahora es una pregunta que tuve que hacerme primero, ¿cuál es el sentido de los lazos de sangre si son lo único que te mantiene en un lugar que te sigue encogiendo? Las personas que realmente reconocen tu valor puede que no compartan tu apellido. Pueden ser niños de 8 años agarrando animales de peluche en un escenario escolar, o amigos que te guardan una silla plegable en una habitación llena, pero son ellos cuyas mesas deberías seguir poniendo porque son ellos quienes insistirán en que te sientes y comas con ellos. Así que, resoplido, si estás viendo esto y pensando en las cenas donde tú actuabas como anfitriona mientras todos los demás actuaban como familia, quiero saber, ¿quiénes son las personas en tu vida que realmente te han visto? ¿Y qué pasaría si las eligieras a ellas en lugar de a las que todavía te piden que traigas más platos?